Bienvenidos de nuevo a su canal de noticias del corazón turco, el rincón donde el drama, el romance y las rupturas más jugosas de Estambul llegan directamente a sus pantallas. Soy y hoy, prepárense porque vamos a diseccionar un culebrón que no solo incendió las redes sociales, sino que también dejó a miles de fans con el corazón roto, la ruptura de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, lo sé. Aún duele, ¿verdad? Pero no se preocupen, hoy no vamos a limitarnos a repasar los rumores y las especulaciones que inundaron Internet. No. Hoy vamos a adentrarnos en una teoría explosiva, una revelación que, si resulta ser cierta, podría cambiar la forma en que vemos la historia de amor de Anker para siempre. ¿De dónde viene esta bomba?, se preguntarán. Pues nada más y nada menos que de la boca de la talentosísima Afsanur Sancaktutan, una actriz que, si bien no estuvo directamente involucrada en la relación, parece tener una visión privilegiada de lo que realmente pudo haber sucedido tras bambalinas. Así que preparen sus palomitas, porque esta historia está a punto de ponerse aún más interesante. Abróchense los cinturones que despegamos. Pero antes de que nos sumerjamos en este mar de chismes y conjeturas, les recuerdo, como siempre, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Por favor, no se pierdan de nada. Aquí encontrarán las últimas noticias, los análisis más exhaustivos y, por supuesto, el drama más candente de sus celebridades turcas favoritas. No querrán perderse ni una pizca de este salseo. Denle clic a esa campanita para que YouTube les notifique cada vez que subamos un nuevo vídeo. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. La historia de Hande y Kerem, como todos sabemos, comenzó como el más hermoso de los cuentos de hadas modernos. Se conocieron en el set de rodaje de la exitosísima serie Sen Kalkapm, y la química entre ellos fue, desde el primer momento, innegable, palpable, explosiva. La ficción, como suele suceder en estos casos, pronto comenzó a imitar la realidad, y en un abrir y cerrar de ojos, los vimos viajando juntos por todo el mundo, compartiendo momentos especiales que gritaban amor a los cuatro vientos y declarándose su mutua devoción en entrevistas y publicaciones en redes sociales. Sus fans, cariñosamente apodados Anker, estaban literalmente extasiados. Parecía que por fin habíamos encontrado a la pareja perfecta, una de esas historias que nos hacen creer, aunque sea por un momento, en el amor verdadero, en el destino y en los finales felices dignos de un cuento de Disney. Pero como en la mayoría de los cuentos de hadas, la felicidad, lamentablemente, no duró para siempre. De forma repentina, casi de la noche a la mañana, los rumores de crisis comenzaron a inundar los portales de noticias del corazón. Dejaron de aparecer juntos en eventos públicos, las interacciones en sus perfiles de redes sociales se volvieron cada vez más esporádicas y frías, y finalmente llegó el temido anuncio oficial: Hande Erçel y Kerem Bürsin habían decidido, de mutuo acuerdo, poner fin a su relación. El mundo Anker, ese universo de ilusiones y sueños compartidos, se derrumbó ante nuestros ojos. Un golpe bajo para los románticos empedernidos. A partir de ese momento, las teorías sobre las posibles causas de la ruptura comenzaron a proliferar como hongos después de la lluvia. Algunos apuntaban directamente a la insoportable presión mediática a la que se vieron sometidos durante toda su relación. Otros, más pragmáticos, argumentaban que sus agendas de trabajo cada vez más incompatibles habían sido el detonante final. E incluso hubo quienes, movidos por la malicia y el sensacionalismo, llegaron a sugerir que una infidelidad, real o inventada, había sido la culpable de la separación. Sin embargo, ninguna de estas teorías llegó a ser confirmada de forma oficial, y la verdad detrás de la ruptura quedó, hasta ahora, envuelta en un halo de misterio y especulación. Y es aquí, mis queridos chismosos, donde entra en escena la enigmática Afsanur Sancaktutan. Durante una entrevista reciente, en la que se le preguntó su opinión sobre las relaciones amorosas en el a menudo despiadado mundo del espectáculo, la actriz, aunque evitó mencionar nombres directamente, pronunció unas palabras que fueron interpretadas, de forma casi unánime, como una clara alusión a la ruptura de Hande y Kerem. Según Afsanur, la principal razón por la que tantas relaciones entre celebridades terminan naufragando es la profunda diferencia en las ambiciones profesionales y la forma en que cada uno de los miembros de la pareja decide lidiar con los inevitables desafíos que impone la fama. A veces, dijo Afsanur con un tono particularmente pensativo y una mirada que parecía querer ocultar algo, dos personas pueden estar profundamente enamoradas, sentir una conexión muy fuerte y desear pasar el resto de sus vidas juntas. Sin embargo, pueden tener visiones completamente diferentes sobre cómo quieren que sea su futuro.
Uno puede estar dispuesto a sacrificar su privacidad y exponer su relación al escrutinio público, convirtiendo cada detalle de su vida en un espectáculo mediático, mientras que el otro prefiere mantener un perfil mucho más bajo, proteger su intimidad y centrarse principalmente en su trabajo y en su desarrollo profesional. Estas diferencias, por pequeñas e insignificantes que puedan parecer al principio, pueden crear una tensión muy grande con el tiempo, generando conflictos y erosionando la base de la relación. Los fans y la prensa turca, siempre atentos a cualquier pista que pueda arrojar luz sobre este tipo de situaciones, rápidamente interpretaron estas palabras como una referencia directa a Hande y Kerem. Es bien sabido que Hande Erçel siempre ha sido una persona muy abierta con su vida personal, compartiendo fotos y momentos íntimos con sus millones de fans en las redes sociales. Kerem Bürsin, por otro lado, siempre se ha caracterizado por ser mucho más reservado y discreto, prefiriendo mantener su vida privada alejada del ojo público y de la atención mediática. Además, según fuentes cercanas a la expareja, Hande estaba cada vez más interesada en expandir su carrera a nivel internacional, buscando oportunidades en Hollywood y en otros mercados importantes. Kerem, por su parte, parecía estar más enfocado en consolidar su carrera en el mercado turco, participando en proyectos locales y trabajando con productores y directores de su país. Estas ambiciones profesionales divergentes podrían haber generado fricciones y dificultado la convivencia, contribuyendo, en última instancia, a la ruptura. Pero la bomba no se detiene ahí, mis queridos chismosos. Afsanur Sancaktutan también insinuó que la intensidad del escrutinio público al que se vio sometida la pareja podría haber sido un factor determinante en la ruptura. Cuando estás constantemente bajo el microscopio, cada movimiento que haces, cada palabra que dices, cada gesto que tienes, es analizado, interpretado y juzgado por millones de personas. La presión es enorme y puede afectar profundamente la forma en que te relacionas con tu pareja, comentó la actriz, con un tono de evidente empatía. Recordemos que la relación de Hande y Kerem fue seguida de cerca por millones de personas en todo el mundo. Cada foto que publicaban, cada mensaje que se enviaban, cada aparición pública que hacían era objeto de análisis exhaustivo y comentarios de todo tipo. Esta constante vigilancia mediática, sin duda alguna, debió haber afectado su relación y contribuido al estrés, la ansiedad y la sensación de falta de privacidad que a menudo sufren las celebridades. Por supuesto, es importante recordar que esta es solo una teoría, basada en las declaraciones indirectas y ambiguas de Afsanur Sancaktutan. Ni Hande Erçel ni Kerem Bürsin han hablado públicamente sobre las razones que les llevaron a tomar la difícil decisión de separarse, y es muy posible que nunca lo hagan. Sin embargo, las palabras de Afsanur nos dan una idea de lo que pudo haber sucedido detrás de las cámaras, nos permiten atisbar la complejidad de su situación y nos ayudan a comprender un poco mejor por qué su historia de amor, que parecía sacada de un cuento de hadas, no tuvo el final feliz que todos esperábamos. La verdad es que las relaciones entre celebridades son inherentemente complejas y están expuestas a presiones únicas que no suelen afectar a las parejas normales. La fama, el dinero, las agendas de trabajo imposibles, la falta de privacidad y el implacable escrutinio público pueden ser factores determinantes en el éxito o el fracaso de una relación. Y aunque nos duela ver a nuestras parejas favoritas separarse, debemos recordar que son personas como nosotros, con sus propias vidas, sueños, aspiraciones, inseguridades y desafíos. En el caso de Hande y Kerem, solo el tiempo dirá si algún día deciden darse una segunda oportunidad y volver a estar juntos. Por ahora, lo único que podemos hacer es respetar su decisión, desearles lo mejor en sus caminos separados y esperar que encuentren la felicidad, ya sea juntos o por separado. Quizás en el futuro alguno de los dos decida romper el silencio y contarnos la verdadera historia de su amor. Pero hasta entonces tendremos que conformarnos con las especulaciones, las teorías y los rumores que circulan en el mundo del espectáculo. Y hablando de teorías, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que las declaraciones de Afsanur Sancaktutan tienen sentido? ¿Cuál creen que fue la verdadera razón por la que Hande y Kerem rompieron? Quiero saber sus opiniones. Déjenme sus comentarios aquí abajo, no se corten, el chisme es bienvenido. Además, si les gustó este vídeo, no olviden darle like y compartirlo con sus amigos. Y si todavía no se han suscrito al canal, ¿qué están esperando? Háganlo ahora mismo. Aquí encontrarán las últimas noticias, análisis profundos y mucho drama de sus celebridades turcas favoritas. Prometo que no se arrepentirán. Y eso es todo por hoy, mis chismosos. Gracias por acompañarme en este viaje al corazón de la farándula turca.
Recuerden que los quiero mucho y que nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y no olviden dejar volar su imaginación y seguir comentando.